Listo. Ahora lo que Se ve necesito, raro. No aparece todavía. necesito que me confirmen si ya estamos live. Sí, ahora sí, sí está. ¿Estamos todos live bien? ¿César? Sí, Ángel, sí, estaba aquí confirmando, ya está full el video, ya está live stream. Perfecto, entonces ya le paso entonces el control a Don Máximo, que es el presentador de hoy. Listo, Máximo. Todo tuyo. Me Ok. confirma que tiene. Ah, eh, sí. Eh, sí. Listo. Ok. Entonces ya dejo de compartir mi pantalla y es todo tuyo. Un segundo. Eh, compartir acá bien. Next. Listo, ahí sí me ven, sí. Correcto, todo positivo. Sí, se ve. Ok. Bueno, vamos a esperar unos minuticos. Ahí ven el Visual Studio Code. Sí se ven bien las letricas de la consola, sí. Todo bien. Sí, Ok. está perfecto. Al menos yo lo veo bien. No sé si confirmo. Listo. Muchacho. Bien. Bueno, vamos a esperar acá 2 minuticos. Sí, ya estoy viendo la pantalla. Listo. Esperemos 2 minuticos para iniciar. Ok. Listo. Bueno, aquí ya va a entrar José Velázquez, admitir. Bueno, ya va siendo hora. Son las 4 p.m. Hora Colombia, creo que 5 p.m. Estados Unidos, si no me equivoco. Damos inicio entonces a la hora de Kubernetes. Muy buenas tardes, comunidad. Espero que todo esté muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante en el tema de Kubernetes, que es el tema del autoescalado de los pods, ¿cierto? Creo que... Un momentico. Sí, yo creo que tú probaste hasta la vez pasada. Yo Creo que que nosotros sí. caímos al revés la vez pasada. Sí, creo que un Se llama compañero está en mute. el de maracuyá. Debo poner aquí. Sí. Ay, qué pena, José, te puse en mute porque estaba ahí escuchando. Ok. Bueno, entonces, como le venía diciendo, vamos a hablar del autoescalado de los pods. Básicamente, esto es un tema muy importante porque nos va a permitir tener de nuestra aplicación
una redundancia y una disponibilidad bastante alta cuando, digamos, a nivel de tráfico se refiere o a nivel de rendimiento de la aplicación. ¿Listo? Entonces, para los nuevos, me presento. Mi nombre es Máximo Miranda, ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de la información. Soy Ninja Backend Engineer en Quemby, actualmente trabajando con tecnologías del backend como Golang, Node.js y también pues nuestra preciada herramienta de Kubernetes. ¿Okay? Vamos a dar una pequeña introducción al tema, vamos a hacer algo un poquito teórico, pues como todo lo que tenemos en la ciencia de computación se basa siempre en temas teóricos. Es bueno tenerlo claro qué es lo que vamos a ver para después de esa teoría pasar a la práctica. Entonces, como introducción tenemos que dentro de las múltiples características que resaltan a Kubernetes es la facilidad que nos brinda en automatización de procesos de nuestra aplicación. Vamos a aceptar aquí a Alvin Estrada. Okay. Listo, ya. Que, bueno, repetimos, dentro de las múltiples características que resaltan a Kubernetes es la facilidad que nos brinda en la automatización de procesos de nuestra aplicación. A nosotros, por lo general, cuando utilizamos este gestor de contenedores, básicamente nosotros buscamos esa automatización en procesos manuales como el tema del autoescalado, como el tema del deploy, como el tema el checkhead de nuestros servicios, todos esos temas de configuración que nos configuran a través de sus manifiestos. Muchos son automatizados y pues a través de ellas podemos nosotros liberarnos de esa carga de DevOps como tal en nuestras aplicaciones, en nuestros clústeres. Y hoy pues nos compete hablar del autoescalado tanto vertical como horizontal de nuestros pods. Es de resaltar que un pod puede escalar tanto verticalmente como horizontalmente. ¿Eso qué significa? Verticalmente a nivel de recursos y horizontalmente a nivel de instancias de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, partiendo de esa base, de esos conceptos claros que tenemos de lo que es Kubernetes, lo que nos permite automatizar y lo que vamos a tocar hoy, empezamos a hablar ya como tal del problema que resuelve el tema de limitar los recursos. Pero para ello vamos a hablar de la problemática y también vamos a tener en cuenta cómo hace Kubernetes la asignación de recursos, qué etiquetas utiliza para asignar recursos a un pod. Vamos a ver qué problemáticas se presentan y cómo Kubernetes toma decisiones por nosotros y nos ayuda a hacer todo este proceso verdaderamente automático. ¿Listo? Entonces, hagamos de cuenta, miren la problemática, por qué es importante limitar el uso de recursos en un pod. Entonces, voy a dar esto por aquí. Entonces veamos que en la gráfica que tenemos aquí a la derecha vemos un pequeño servidor, ¿cierto? Digamos que ese servidor tiene, es un nodo master o digamos que es un nodo slave, un nodo esclavo de nuestro clúster. Tenemos unos clientes que hacen unas peticiones al servidor y efectivamente este servidor ejecuta unas acciones o unos procesos internos a través de los servicios que requieren el uso de memoria RAM y de CPU, ¿cierto? Si nosotros no limitamos a nuestros servicios, ¿cierto? En este caso a nuestros pods. Recordemos que los pods, como hemos visto en la cadena de episodios, nos hemos dado cuenta que los pods es el objeto mínimo de Kubernetes, ¿cierto? Entonces tenemos otros objetos que administran los pods, pero la instancia mínima es un pod. Dentro de un pod pueden correr N contenedores, ¿cierto? Entonces a esos contenedores tienen su file system, tienen todos sus temas independientes, a esos son los que les vamos a asignar o los vamos a moldear con recursos. Si nosotros no los moldeamos con recursos a nivel de hardware, puede suceder que un solo pod cope toda la capacidad, tanto en RAM como en CPU, lo que no nos va a permitir hacer una administración adecuada del hardware y puede generar, digamos, problemas de rendimiento o puede generar fallos en nuestro nodo. Entonces, si nosotros limitamos estos pods a nivel de recursos, lo que vamos a ganar o que vamos a conseguir es que una administración óptima de los recursos
una distribución adecuada de los pods a nivel de los nodos de nuestro clúster a través de los replica set y el autoescalado tanto horizontal como vertical que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la problemática que resuelve sí a grosso modo. Hay otros problemas un poco más complejos, pero digamos a grosso modo vamos viendo la problemática principal que resuelve. Y ahora vamos a ver, aparte de esa problemática que resuelve, la ventaja que nos da. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esta problemática y vamos a ver cómo la resolvemos. ¿Ok? Entonces, pasamos acá a la siguiente sección, donde vamos a ver qué es lo que normalmente nosotros limitamos en el uso de recursos de Kubernetes. Lo que nosotros principalmente limitamos son memoria RAM y CPU. CPU y memoria RAM, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos limitar esto? Sencillo. Hay unas métricas en las cuales Kubernetes se basa para controlar esta cantidad de recursos que le vamos a asignar. Entonces, una CPU, o sea, un core de nuestra el core físico de nuestra máquina, nuestro nodo, equivale en unidades a 1000 miliCPU o 1000 milicore, ¿cierto? Yo tengo dos formas de especificar esa cantidad de recursos cuando yo se lo vaya a indicar a mi manifiesto. Yo lo puedo utilizar, si voy a utilizar la nomenclatura, la primera que es 1, puedo utilizar 0.1 que equivale al 10% de una CPU, o puedo utilizar 100 miliCPU que equivale al 10% de 1000, que es la conversión de esa unidad en miliCPU. Desde esas dos formas podemos nosotros especificar en nuestro manifiesto la cantidad de CPU que vamos a utilizar. ¿Listo? En memoria RAM podemos utilizar bytes, megabytes y gigabytes. Entonces, también podemos especificarlo utilizando esa nomenclatura. Ahorita vamos a ver la nomenclatura exacta en un manifiesto, pero por ahora quiero que tengan claro que lo que podemos nosotros controlar, limitar, así, básicamente son CPU y memoria RAM, que son lo que compete a los recursos del nodo. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a tener lo que es unos conceptos básicos que tenemos que entender de qué es lo que hace Kubernetes, a través de qué lo hace para administrar los pods o para administrar los recursos de un nodo hacia un pod. Entonces, tenemos lo que es un request. ¿Qué es un request? Tengamos en cuenta que un request es la instrucción o regla que nos va a permitir indicarle a Kubernetes la cantidad de recursos garantizados, ojo con esta palabra, garantizados que va a tener un pod. Ejemplo, entonces tenemos un pod que le vamos a decirle que como memoria RAM va a utilizar 128 megabytes, va a utilizar 100 miliCPU, ¿cierto? Entonces Kubernetes lo que va a hacer es buscar un nodo adecuado que tenga esa disponibilidad de recursos dentro del clúster para schedulear ese pod ahí y garantizarle en el momento en que el pod levante esos 128 megas de RAM y esos 100 miliCPUs de RAM. Eso quiere decir que con los requests nosotros le decimos a Kubernetes, mira, este pod necesito que le garantices la capacidad, 128 megas y la cantidad que le asigna los recursos. Eso quiere decir que si el pod arranca utilizando 20 megas, él va a tener garantizado 128. Entonces, en el momento en que el pod quiera utilizar los 128, lo puede utilizar. Si se sobrepasa, pues ya vamos a ver qué sucede, que ahí es donde empieza el autoescalado, ¿qué? El autoescalado vertical, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta esa parte, lo que quiero que se queden con los requests, que son recursos garantizados. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que son los requests. Recursos garantizados a un pod. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que son los limits. Los limits son, digamos, las reglas que nos va a permitir indicarle a Kubernetes la cantidad de recursos, ¿cierto? No garantizados. Eso sí hay que tener en cuenta. ¿Vieron la diferencia? En los cuales va a permitir el autoescalado vertical de un pod, ¿cierto? Es decir, tenemos el ejemplo anterior, ¿cierto? Donde yo le especifico que como recurso garantizado a través del request va a tener 128 y 100 miliCPU, ¿cierto? Hasta ahí, todo bien. Ahora, en caso tal de que el pod se sobrepase esos 128, yo tengo que darle como una gabela. Tengo que decirle, bueno, mira, si tú te llegas a sobrepasar esos 128, te voy a permitir utilizar en este caso el doble de la memoria. En este caso te voy a dar otros 128 más
por si, y 200 milisegundos de más, por si de pronto, pues lo que estás haciendo requiere más recursos, te voy a permitir hasta ahí. Entonces, ahí estamos viendo que nuestro pod automáticamente con estos dos parámetros nos está permitiendo escalar verticalmente, automáticamente, sin nosotros hacer nada en el momento de nosotros hacer nuestro manifiesto y hacer el deploy de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que se queden con esta parte? Quiero que se queden con que son recursos que se le pueden asignar a un pod no garantizados con la parte de los límites, pero hay que tener en cuenta que esto depende mucho de cómo esté la capacidad del nodo en darnos los recursos. Es decir, si el nodo no tiene en ese momento que el pod está solicitando, no sé, de los 128 solicita 50 megas más y el nodo por temas de recursos no los tiene en el momento, Kubernetes le va a asignar lo que pueda, lo que tenga libre, hasta que ya le pueda asignar lo que solicita. Pero por eso es que dice la palabra no garantizado, porque sí, solo sí se los va a asignar si los tiene disponibles. Si no los tiene disponibles, pues no se los va a garantizar, porque lo que le garantizó en primera instancia es el request. Entonces, con esos dos conceptos ya nosotros nos damos una idea general de cómo administra el Kubernetes los recursos y podemos nosotros ya especificar en nuestros manifiestos lo que queremos nosotros ya específicamente con el tema de los recursos. Listo, entonces vamos a ver ahora un ejemplo del autoescalado vertical de los pods. Estos ejemplos, bueno, yo me puse a indagar, pero como todo, pues la documentación del Kubernetes es muy limpia, muy buena. Este ejemplo yo lo tomé en la documentación. Es un ejemplo muy claro, muy conciso. Donde vamos a ver, pues, con el manifiesto que vamos a ver del ejemplo, pues vamos a garantizar que un pod no va a poder utilizar más recursos de lo indicado en los límites y garantizando los recursos especificados en un request, ¿cierto? Lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Ahora vamos a poner esa teoría que vimos y la vamos a poner en la práctica, ¿listo? Me voy a por ahora cerrar aquí esta presentación. Nos vamos acá a nuestro Visual Studio Code. Y bueno, yo acá tengo dos carpeticas, aquí tengo otro demo, acá tengo la parte de los pods. Entonces vamos a ver este manifiesto. Antes que nada quiero decirles que este manifiesto que estamos viendo acá es un manifiesto con el kind, que es de tipo pod. Pero como hemos visto en los episodios anteriores, hay objetos padres que gobiernan estos objetos, en este caso, digo que son los pods, como son los deployments, los replica set y todo ese tema. Entonces, para el efecto que queremos nosotros, la demostración, vamos a utilizar estos objetos. Pero obviamente nosotros también podemos limitarle recursos a un clúster a través de un namespace con los resource pods, o también podemos limitarle los recursos a objetos como tal, en este caso los deployment también, y los pods van a heredar eso. Pero para efectos del demo vamos a utilizar este manifiesto que es de la unidad mínima de Kubernetes, que es un pod. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, inquietud en la parte, digamos, de la teoría de la introducción que vimos. Los compañeros acá en el Zoom, no sé si tengan alguna duda. No sé si Fabio, pronto me pregunta en stream. Ok. No, hasta el momento no hay preguntas en los chats. Bueno, siéntase tranquilo de hacer preguntas. Acá estamos pues, todos conectados para cualquier duda que tengamos. Si pronto no sé yo, alguno la sabe, responderla y aclarar las cosas. Lo importante es que tengamos esto claro. Entonces, voy a... Sí. Pues más que una pregunta para tal vez hacer como una aclaración un poquito más específica. Sí, lo comentaste, pero bueno, sería chévere que te enfocaras un poquito, si puedes, en que, por ejemplo, déjame hacértelo de forma de pregunta y tú me dejas saber si esto aplica. Cuando estamos hablando de los requests comparados con los limits, si yo le pongo un limit y le agrego, no sé, por ejemplo, en el caso aquí de 100 GB que le estás poniendo,
¿Eso significa que si me paso me pone 100 de una o significa que cuando me paso voy consumiendo, pero puedo hasta 100? Para allá vamos. Para allá vamos. Voy a explicarle entonces ahorita qué sucede cuando le asignamos, cuando desplegamos un bot que cumple con los estándares, qué sucede cuando se sobrepasa en cantidad de recursos y qué sucede cuando los recursos solicitados no están disponibles. Entonces, para allá vamos. Entonces, Listo. con este ejemplo, sí, con este ejemplo, no, tranquilo. Vamos a ponerle por aquí. Entonces, estos objetos que ya vimos, estos campos que tenemos acá en nuestro manifiesto, como les he dicho, los expliqué en episodios anteriores uno a uno. Entonces voy a pasar rápidamente sobre estos. Tenemos el API version, tenemos el kind, ¿cierto? Que ya sabemos dónde obtenerlo. Tenemos el metadata. En este caso le vamos a dar como nombre memory demo. Si de pronto queremos especificarle el namespace, porque pues ahora mismo vamos a hacer los ejercicios con el namespace default, pero es muy común que nosotros pues tengamos diferentes namespaces en nuestro cluster. Entonces simplemente les colocamos acá el namespace y el nombre namespace acá. ¿Listo? Entonces ese es, digamos, yo le puedo colocar namespace default acá y él va a tomarlo el namespace que existe por default, pero pues no tiene sentido pues ya Kubernetes toma por defecto que si no hay namespace específico, simple y llanamente pues se va por el default. Entonces especificamos el nombre. Dentro de la especificación en los contenedores, ¿cierto? Le vamos a decir el nombre del contenedor. Esto es una imagen que tenemos allá en el Docker Hub. Esta imagen pues es muy buena, nos la provee Docker para hacer pruebas de los contenedores, ¿cierto? Y aquí le especificamos el resource, ¿cierto? Entonces, veamos este ejemplo. Vamos a partir del caso, digamos, el caso ideal, ¿cierto? Que es, en los resource yo le explico el limits, lo que le especifico el limits y el request. Ahorita estamos viendo cómo configurar el tema de memoria. Ahorita vamos a ver el tema de CPU. Los tengo separados por cuestiones de los ejemplos, pero vaya redundancia, si yo quiero especificarle en un mismo manifiesto, pues simplemente aquí le especifico la CPU. Pero por cuestiones de ejemplos que vamos a visualizar, los tengo separados, ¿cierto? Entonces, mírenlo, este contenedor va a utilizar la imagen PolyLinux, ¿cierto? Que nos provee Docker Hub para hacer pruebas de estrés de los pods, ¿cierto? Vamos a utilizar este comando y le vamos a pasar como argumentos estos argumentos donde le vamos a especificar que el uso de memoria, en este caso vamos a ponerle 150, vamos a ponerle que se sobrepase del request, ¿cierto? Para ver qué hace Kubernetes. Y yo le estoy diciendo, mira, garantízame 100 megabytes, ¿cierto? Y como límite quiero 200. O sea, este pod no va a poder consumir más de 200 megabytes. Entonces vamos a ver qué hace. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá qtl get all. Aquí vemos que no tenemos, nada más tenemos el servicio corriendo que nos da MicroK8s. Estoy utilizando MicroK8s. Este es digamos, como un Kubernetes, digamos, hecho por el personal de Ubuntu, de la gente de Ubuntu. Ellos hicieron una implementación de Kubernetes para poderse, digamos, instalarlo en un sistema operativo, en los servidores, y facilita muchos temas digamos, de instalación de plugins y eso. Entonces, este MicroK8s lo utilicé en local, no vi la necesidad de pronto de crear un clúster y todo eso en algún cloud, porque el ejemplo es muy, muy sencillo. Y para nosotros poder ver las métricas necesitamos tener habilitado el servidor de métricas, el Metric Server. Entonces, para poder visualizar esas métricas, MicroK8s nos provee que podemos agregar unos plugins al clúster, sencillitos, en la documentación está, para habilitar ese servidor de métricas para que Kubernetes pueda entrar a
a hacer el check del estatus de consumo de recursos del pod y nos pueda mostrar en la consola de comando. Entonces, si estamos utilizando otro proveedor cloud, por ejemplo, DigitalOcean, Google Cloud, Amazon Web Services, Azure, pues toca mirar la documentación o en su defecto utilizar Helm para instalar ese plugin en ese servidor que tenemos de la nube que nos provee nuestro clúster. ¿Okay? Entonces, como vemos, no tenemos nada andando. Tenemos acá, vamos a aplicar entonces, voy para la carpeta cpods. Vamos a aplicar entonces a crear nuestro pod de RAM. Entonces le damos qctl, ¿cierto? Apply, como todos ya sabemos, -f, RAM. Y nos dice que el pod memory demo ha sido creado. Entonces si le doy, vamos a ver si es cierto. Entonces qctl, get pods. Aquí vemos a nuestro pod creado efectivamente. Vamos a ver ahora la información del pods. CTL, si yo le digo a la consola que el describe, es un describe del pod que se llama memory demo, ¿cierto? Entonces aquí vemos en ese describe, a ampliar esto un poquito, vemos los eventos que ocurrieron, ¿cierto? Vemos que efectivamente se escribió satisfactoriamente, se hizo pooling de la imagen, se pulió satisfactoriamente y se creó y se inició nuestro pod. Si nosotros subimos acá arribita, véanse, ¿qué hizo Kubernetes con el manifiesto? Ah, bueno, mira, le asignó los 100 megabytes de memoria, 200 megabytes del límite. Estos son los comandos que ejecutamos, ¿cierto? Para el tema del pod. Entonces, ahora vamos a ver si le doy qctl. Top pod. ¿Qué está sucediendo? Veanlo. Entonces, nosotros le especificamos acá la cantidad de memoria que va a utilizar el pod a través de estos comandos que nos permite la imagen de Docker. Entonces, hagan de cuenta que este es un servicio que ustedes tienen y en este momento el servicio, por las peticiones que están recibiendo o el tráfico, se sobrepasó de los 100 megabytes normalmente que ustedes le pidieron requeridos y está ahora mismo solicitándole al nodo 50 megabytes más para poder funcionar. Entonces, no se los va, digamos, a Kubernetes se los va a entregar porque dice, ah, bueno, tu límite son 200, yo te puedo dar estos 50 megas sin ningún problema. Tengo recursos en el nodo de sobra, entonces toma los 250 megas. Entonces, aquí vemos aquí sale 151 porque es la forma como se hace el cálculo. Puede que de pronto sea la base de 10 o lo esté calculando por 1000 o 1024 como normalmente, entonces sobrepasa un poquito. Pero no es que se esté sobrepasando de recursos, sino es como el cálculo que hace para mostrar la cantidad. Entonces, ahora, listo, ya vemos que este es el caso como que ideal. Ahora vamos a ver un caso donde nosotros le vamos a solicitar más cantidad de memoria del límite a Kubernetes, a ver qué hace Kubernetes en ese caso. ¿Listo? Entonces, ya vimos esa parte. Vamos a darle qctl delete -f RAM. Aquí está eliminando, se demora un poquito ahí eliminando el pod. Hay que tener en cuenta algo importante. Estos recursos se van a asignar con base a donde esté corriendo el nodo del pod. Perdón, el pod en qué nodo esté corriendo, listo. Entonces, si de pronto, en el momento en que se va a esquedolear ese pod, Kubernetes va a mirar en qué nodos tienen la disponibilidad, ¿cierto? Pero puede darse el caso en que N nodos no tengan disponibilidad de recursos, entonces el pod va a quedar en estado de pending, porque puede que no haya recursos hasta que se liberen los recursos, ya los va a poder hacer desplegar en ese nodo.
Listo, entonces aquí ya lo eliminó. A ver, kubectl get all. Perfecto. Entonces, ahora le vamos a decir que consuma, no sé, 256. Vamos a ver qué hace el poner. Entonces, guardamos cambios. kubectl apply -f ram. Dice que ya lo creó. Entonces, kubectl get pods. Ya está corriendo. Si le damos kubectl top pod, no debería mostrar las métricas. Esto demora un poquito, hay que tener en cuenta eso. Él demora un poquito en el servidor de métricas en pues, crear, pero obviamente pues, pueden crear pods y todo eso. Entonces, mientras se descubre a nivel de clúster y todo ese proceso, el servidor de métricas demora un poquito en detectar esta parte de los del consumo de recursos que está haciendo. Entonces, vamos a darle acá a ver si ya lo detecta. Espera un ratico. Bueno, mientras eso sucede, quería mostrarle también esto, kubectl scribe. Aquí lo que nosotros vemos, esta información que está acá, ampliar esto acá, es si de pronto nos da curiosidad y ver qué información tiene nuestro nodo, véalo acá. En este caso, este nodo tiene la información que tiene 4 CPUs, ¿cierto? En este caso serían 4000 mili-CPUs y tiene 32 GB de RAM. Entonces, se dan cuenta acá, este es el nodo donde está corriendo el pod. Clear. Vamos a ver si ya lo logró. Vean, entonces aquí ya está. ¿Qué hizo Kubernetes en este caso? Ah, listo. Tú necesitas 256 megabytes. Entonces Kubernetes viene y dice, bueno, voy a intentar levantarte. Te voy a levantar. Estás corriendo. Funcionas con el límite, Tama está haciendo el límite. En caso tal de que, como tú me estás pidiendo más memoria, no te la puedo asignar. Ahí es donde ya nosotros empezamos a evaluar si con esos límites vamos a colocarle un autoescalado horizontal, ¿cierto? Empezamos ya a evaluar con qué configuración le vamos a dar. Pero lo que hace Kubernetes es lo limita a lo que nosotros le especifiquemos en el visor. ¿Listo? Entonces, en este caso, si el pod por alguna razón no llega a levantar porque verdaderamente necesita los 256 megabytes, entonces nos va a aparecer acá un error, kubectl del status, en vez de running va a aparecer OO error, algo así, si no me equivoco, que es out of memory, out of range of memory, que nos va a decir que no ha podido levantarse. Él lo va a intentar reiniciar 2 veces o hasta 3 veces, y en definitiva si no arranca pues lo crashea, entonces queda en estado de crash. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros acá? Hombre, si yo voy a solicitar esa cantidad de recursos, yo tengo que ser consciente de cuántos recursos tengo disponibles en mi clúster, tengo que conocer bien mi clúster, los nodos que tengo, y aparte de eso, pues, de acuerdo a las herramientas de monitoreo que nosotros ya conocemos, que hemos visto a través de los episodios, estar chequeando el estado el estado de nuestros pods para ver cómo están, cuáles se han podido levantar, cuáles no, y no tener este tipo de inconvenientes. ¿Listo? Entonces, ya vimos en el caso ideal, el caso en que se solicitan más recursos, el pod utiliza más recursos de los límites, ya vimos qué hace Kubernetes. Ahora vamos a ver en caso tal de que el pod le diga, hey, mira, necesito que me reserves estos recursos, que hace Kubernetes en caso tal de que no los tengan, ¿no? Entonces vamos a darle kubectl delete, vamos a eliminar esto, -f. Entonces, mientras se elimina, el ejercicio que vamos a hacer ahora es, bueno, listo, yo necesito para funcionar, vamos a decirle que necesito, en vez de 200, necesito 200 gigas de request, necesito que me garantices 100 gigas de memoria. Entonces, como nosotros ya sabemos, le mostré ahorita en el clúster, perdón, en el nodo que estamos corriendo, yo no tengo esa cantidad de memoria, 100 gigas no las tengo.
tengo 32 GB. Entonces, vamos a ver qué hace Kubernetes en ese caso, para cuando un pod le solicita esa cantidad de recursos. Espera aquí un momentico que listo, ya terminó. QCTL get all, veamos que todo corre perfecto, limpiamos. Ahora sí le damos QCTL apply, menos F, le damos run. Veo que ya tenemos guardado esto. Le damos enter y se quedó creó. Ahora vamos a ver QCTL en get pods para ver si, vean, ahí está, pending. Ese es el estado que Kubernetes le va a colocar el pod por defecto. O sea, en el caso tal de que no pueda arrancar. Este estado pending por lo general, no siempre. Por lo general es cuando no hay disponibilidad de recursos. Ahora, si nosotros queremos ver un poco más de detalles, es sencillo. QCTL, describe, pod, veamos memory, demo. Y nos vamos aquí a los eventos y decimos, mira, que falló el scheduling, ¿cierto? Hace 36 segundos y el mensaje es memoria insuficiente. El pod está diciendo, dame 100 gigas que para funcionar, pues es algo obviamente absurdo para un pod. Pero para cuestiones de demo ya estamos viendo que Kubernetes le dice, bueno, ahora mismo no los tengo, espérate a ver si de pronto cuando se liberen más recursos te los puedo asignar, pero te voy a dejar en estado pendiente. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esos estados pending de nuestros pods cuando se están levantando más instancias por el digamos, el autoescalado, porque puede que eso es una señal de que nuestro nodo se está quedando, nuestro cluster se está quedando sin recursos. Listo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora, vamos a eliminar esto. Menos F. RAM. Máximo, en lo que hacemos al siguiente ejercicio, creo que vale la pena resaltar de que lo que acabas de hacer, en todos ellos, Kubernetes sigue intentando. O sea, él continúa intentando hasta que haya recursos. Sé que el ejemplo que tú un poco, por supuesto, absurdo, ¿no? De 100 gigabytes para dando eso a la vida real, equivale a, por ejemplo, digamos que tienes un cluster y tienes, no sé, varios recursos, pero que el último pod ya no cabe. O sea, no es que Kubernetes deja de intentar, simplemente en cuanto ya vea recursos, él lo pone. Eso vale la pena recalcarlo porque pues esa es la, digamos que la ventaja del schedule de Kubernetes, es que no es que olvida, sino que pues mientras no pueda no lo hace, pero sí lo intenta después cuando se puede. Efectivamente, efectivamente Ángel, por eso es que, gracias por tu aporte, por eso es que le coloca el estado pendiente. O sea, está pendiente, no estoy olvidándome de ti, estás pendiente, cálmate, ya apenas tenga los recursos te los doy. Entonces, eso es lo que hace, lo que hablábamos al principio de la charla de automatización que hace Kubernetes por nosotros, y es una muestra de eso que es muy chévere. Listo, entonces seguimos avanzando. Ya vimos qué sucede con el tema de la RAM. Ahora vamos a ver el tema de la CPU, que es el otro recurso que nosotros administramos. En este ejemplo vemos los resources, el límite que le tenemos, en este caso son de 200 mCPU. El request que queremos que me garantice es de 100 mCPUs, pero acá en los argumentos a esta imagen le voy a decir, mira, dame 2 CPUs, es decir, le voy a pedir 2000 mCPUs. Entonces vamos a ver qué hace Kubernetes. Ya sabemos que en el caso ideal, pues lo levanta y todo eso. Vamos a ver qué hace en este caso de la CPU. ¿Listo? Use ETL, ¿cierto? Apply. Te dirán, pero es que ¿por qué no le da flechita arriba? Es bueno uno empezar a escribir los comandos una y otra vez para que se vayan familiarizando. Eso se los recomiendo para que lo vayan familiarizando y ya se lo vayan aprendiendo y les quede en memoria. CPU, listo. Ahí lo creó. QCTL get pods. Ahí ya está corriendo, ¿cierto? Entonces vamos a ver QCTL. Mientras el servidor de métrica reconoce y todo eso, vamos a ver qué hizo Kubernetes por debajo.
describe pod, vamos a decirle CPU, el nombre del pod, cierto, demo. Veanlo, aquí los eventos normales cuando se levantan el pod, y acá vemos la cantidad de recursos que le asignó tanto para los garantizados, que son los requests, y los limits que está utilizando acá, límite de recursos que tiene. Entonces, ¿qué creen ustedes que debería pasar? Tenemos el pod andando, él está corriendo. ¿Qué está sucediendo por debajo? Eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si de pronto algunos se preguntan. Debería ser algo similar a lo que hizo con la memoria RAM. Noten, tu límite de 200 megabytes, pediste 256, te doy lo que puedo, y si está funcionando te dejo corriendo. Si no, pues intento otra vez arrancarte, hasta 2 intentos, porque definitivamente necesita esos recursos para funcionar, pero pues ahora mismo está funcionando y lo deja correr. Clear, vamos a limpiar esto. Recuse, ctl, top pod. Vean, entonces aquí está diciendo, necesitas 2000 CPU, no puedes utilizar eso. Te voy a dar los 200, que son los límites que están destinados para ti. Y esa es la cantidad de memoria que están utilizando. Entonces, si nos damos cuenta de esta forma, podemos ya nosotros palpar esa teoría que vimos de cómo Kubernetes hace la administración de recursos de nuestros pods. Entonces, ya vimos que en el caso tal de que el caso ideal que funciona, pues le asigna los recursos y los tiene disponibles con el tema de los límites, se los da. En caso tal de que no, los limita a la cantidad de recursos que debe tener, y en caso tal de que no tenga los recursos solicitados, lo pone en un estado de pending hasta que ya los tenga y se los entrega. Entonces, a grosso modo es como hace la administración de recursos de pods de Kubernetes. Entonces, con estos ejemplos sencillitos, yo espero que les haya quedado mucho más claro esta parte, sobre todo entendiendo lo que son los limits y los requests, para nosotros ya tenerlo bien claro en el momento de nosotros crear nuestros manifiestos, ¿ok? Entonces, vamos a darle acá clear a esto, darle qctl delete-f. Listo. Bueno, mientras el clúster hace eso, vamos a irnos por acá antes de avanzar. Quería algo de teoría, un pedacito de teoría. Te dirán, oh, y otra vez teoría, pero es importante este tema. Veanlo. Lo que es el QoS classes. Esto, por si de pronto lo ven, eso es una etiqueta que tiene nuestros pods. Es una propiedad que se le asigna al pod acorde a la asignación de recursos. Entonces, ¿cómo clasifica, cómo sabe Kubernetes qué tipo de pod es? Entonces, si es guarantee, el pod tiene asignado los mismos recursos tanto en el limit como en el request. O sea, entonces, para verlo claro, el pod va a tener, el guarantee es así, ¿cierto? Los mismos recursos que tiene el limit los tiene el request. No tiene sentido, pero pues, ahí está, ¿cierto? Bueno, si tiene sentido, ¿no? El límite tuyo son 200 y necesito que me garantice 200. Entonces, para eso le especifico el límite solamente y él lo coge automáticamente el request, lo que se le especifique en el límite. Entonces, tenemos la otra clase, que son los words. No sé si Ángel me ayuda con la pronunciación ahí. Words able. ¿Sí? Okay. Words able, ok. Entonces, el pod tiene asignado un límite mayor al request. Entonces, viendo el ejemplo, la casuística normal, tenemos un límite, el request, ¿cierto? Mayor. Y tenemos el best import, que es el pod no tiene definido ningún tipo de límite. Entonces, hagan de cuenta que hicimos esto. No tiene especificado ningún límite. Entonces, ojo con estos pods. Como les venía diciendo, ojo con estos pods, porque estos son pods que nosotros no controlamos. Ellos hacen, a nivel de recursos, hacen y deshacen en nuestro nodo, y estos son unos pods que nos pueden generar problemas y unos dolores de cabeza.
Entonces, conclusión en esta parte, muy importante nosotros, por lo general, clasificar nuestros pods en Bootstrap para que tengan ahí la cantidad de recursos que se quieren tanto en request como en link. Entonces, cuando se encuentren con esta nomenclatura y todo esto por ahí, pues ya relacionen que estos son los conceptos que hay que tener claro con este tema de las clases en los pods. Listo. Entonces, no sé si tengamos alguna duda o inquietud por ahora en los chats. Entonces, eso quiere decir que ya estoy explicando muy bien todo. ¿Definiste best effort? Best effort, sí. Oh, ok, Son los pods que, me confundí. sí, son los pods que no tienen ningún... Y el best effort, ok, claro. Sí. Ok. Listo, ahora vamos... Máximo, acá Sí. tenemos una pregunta de Juan que pregunta si al poner los límites y el server no tiene los recursos, solo lo intentará y no generará error, que si al intentarlo consume recursos y lo mejor es ponerle límites de acuerdo con los recursos que tengo. Bueno, a ver si entendí la pregunta. La primera es si Cuando él genera error. O sea, no, o sea, depende, por ejemplo, lo que vimos ahorita, si el pod tiene como límite 200 megas, ¿cierto? Y él se está solicitando más recursos de los que, digamos, este es el límite, él está utilizando más recursos del límite, lo que va a hacer Kubernetes en este caso es, voy a intentar levantar el pod con la máximo recurso que te puedo dar a nivel de RAM. Si funcionas, te dejo corriendo y eso es lo máximo que te puedo dar. Si no funciona, voy a intentar reiniciarte 2 o 3 veces y ahí sí te cambio un estado de crash o el fuera de rango de memoria, en este caso. En donde lo va digamos, ya no lo va a intentar, pero va a decirle, hey, mira, ya intenté levantarte, tú no puedes con eso, no tengo esos recursos ahora mismo, no te puedo dar esos recursos ahora mismo porque el límite me está diciendo que tu capacidad máxima que te puedo asignar son 200. Entonces, ojo ahí, él levanta, si él intenta levantarlo, si el pod corre, lo deja con el límite. Entonces ahí responde esa pregunta. Si el pod no corre, él le va a intentar levantar unas 2 o 3 veces más y si no, pues crashea el pod. ¿Listo? Ahora, listo. la otra pregunta es, si el pod supera, o sea, lo que está solicitando en recursos, el pod supera lo que tiene el nodo en este caso, él lo que va a hacer es ponerle un estado en pending, ¿cierto? Es decir, yo voy a esperar a que tenga los recursos, no en ese nodo, sino en mi clúster en general, yo te puedo asignar ese recurso y te pongo ya a correr. No sé si con eso respondí las 2 preguntas. La otra es que si en cada try, pues mientras está en pending, que si consume recursos. No, mientras está en pending, no. O sea, porque en ese momento él no ha podido garantizarle los recursos. Entonces, como no se lo puede garantizar, no se los asigna. Listo. Y la última sería que cómo sería una buena estrategia para ponerle los límites de acuerdo con los recursos que tengo. Bueno, eso es lo que le entiendo. Bueno, normalmente nosotros en estos casos nunca ponemos, o sea, una buena estrategia para nosotros armar nuestros resources de los contenedores no es nunca ocupar el 100% de la CPU o de la RAM. O sea, nosotros tenemos que analizar, bueno, listo. Ahorita que veamos el ejemplo de los porcentajes para el autoescalado y todos esos temas, vamos a ver que nosotros le ponemos un límite de 50, 60, hasta el 80% de uso de recursos y de ahí en adelante autoescalamos tanto vertical, que son como las políticas más o menos, eso se aplica más que todo para ese autoescalado como tanto como vertical. Normalmente acá siempre en los requests se le colocó el límite de usabilidad que de pronto pueda tener, como que pueda manejar un margen mínimo, o sea, no, digamos no el mínimo mínimo, pero el mínimo un poquito más adicional, y contemplando la posibilidad de aumentar. Entonces, ya eso depende mucho del servicio que tú estés construyendo. Si es un servicio que va a resolver peticiones web, consulta la base de datos, pues ya tú más o menos ahí dices, bueno,
este servicio puede estar consumiendo entre esto y esto. Pero si es un servicio que de pronto hace trabajo más pesado, como de pronto, no sé, el cambio de formato de una imagen, procesos de OCR de un documento y cosas así que de pronto requieren mucho más CPU y límite, ya tú cuadras yo sé que mi servicio va a consumir bastante recursos, entonces yo voy a tratar de, en mi organización digamos, de despliegue de estos bots, voy a buscar, digamos, los nuevos óptimos para eso, porque eso hay que tenerlo en cuenta también, dependiendo del servicio, los nuevos óptimos para eso, y le voy a dar una gavela más grande a nivel de límites, por si de pronto se llega a sobrepasar lo que puede. Entonces, más o menos la estrategia es mirar, clasificar tus servicios, cuáles son los que más consumen, cuáles son la probabilidad de consumo que pueda tener. Eso lo sabe uno en el momento del desarrollo. Uno puede hacer esas pruebas, puede darse cuenta uno, mi servicio está consumiendo en un estado normal esto, ¿cierto? Y en un estado, digamos, de full estrés puede estar consumiendo esto. Eso es bueno saberlo porque si nosotros no dimensionamos esto ahora, podemos nosotros cometer dos errores. Uno, desplegar un servicio en un clúster con recursos insuficientes, o podemos también cometer el error de sobredimensionar el clúster, que nos va a generar mucho gasto a nivel de cloud. Entonces decimos, no, el servicio nada más, lo máximo que consume son 200 megas y le ponemos un clúster de 10 gigas. Okay. Entonces tengamos eso en cuenta. Eso es como más o menos lo primordial, pero depende mucho del servicio. No sé si alguien quiere más aportar algo ahí a la pregunta. No, aportar no, creo que hay otra pregunta más de Alvin. Y bueno, quería recordarles que están aquí en Zoom, sin ninguna pena, por favor, pueden marcar donde dice levantar la mano y pueden charlar, así lo hacemos más interactivo. Mientras tanto, aquí tengo una pregunta que hace Alvin, que dice que notó que el pod falló con un OM out of memory, me imagino que eso es lo que significa. Cuando límite menor de lo solicitado, ¿debe ser algo en específico? Pues no sé si, yo no me acuerdo mucho de esa parte, pero bueno, Alvin, si quieres, quítate el mute y a lo mejor explicas un poquito cuál es la pregunta, sería chévere. Sí. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Sube un poquito el volumen ahí del micrófono. Sí, te escuchamos un poquito más fuerte. Es que cuando vi tu ejemplo del pod con los límites de memoria, me di cuenta de que este no falló, no te dio un auto memory. Pero yo he notado que cuando tenés ese problema que solicitas más memoria al pod, ¿se debe a algo en específico en tu configuración? O tal vez las nuevas... Exacto, en este caso, sí, MicroK8S lo que hace es, lo levanto, eso depende mucho del clúster, ¿no? Digamos, del servicio que estoy utilizando. Pero en este caso, MicroK8S lo que hizo fue levantarlo y asignarle la memoria. Pero en otros casos, por eso fue que yo resalté que te puede dar ese error de out of memory. De out of range, algo así. Te puede dar ese error. Entonces, en este caso, como estoy utilizando MicroK8S, él intentó levantarlo y con la configuración que tiene, pero funcionó, corrió. Pero en otros casos no lo va a intentar y no va a poder y te va a dar ese error. Entonces, como acá no lo pudimos evidenciar, pero lo recalqué como para que lo tengamos en cuenta por esta pregunta que nos están haciendo. Y es bueno, es válido. Muy buena pregunta. Ahora que Alvin explicó un poco más lo que él había visto, ya me doy cuenta. Alvin, lo que pasó en este caso es que pues normalmente una aplicación consume, puede que se pase un momentico y después baja, es como que es balanceado y pues hace mucho pivot. Entonces eso es lo normal que haga una aplicación. Lo que pasa es que en este caso, la aplicación que está usando Máximo de ejemplo es fijo, está ocupando esa cantidad de memoria fija siempre. Entonces no hay momento en el que haga como un balance donde baje, alcance a crearse el pod y después diga, bueno, no pueden utilizar más de esto. A lo mejor eso fue lo que pasó en este ejemplo específicamente. Pero ya ahora que lo explicaste entendí lo que estabas preguntando, sí. Creo que es porque el ejemplo de Máximo es así. Exacto. Muchas gracias.
Dale, bien. Listo. Ok, entonces seguimos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es el autoescalado horizontal, lo que es el HPA, que es Horizontal Pod Autoscaler, ¿cierto? Este ejemplo también lo tomé de la documentación oficial, que está por acá. Aquí está todo el ejemplo que hicimos. Está muy bien explicadito, muy bien chévere. Entonces vamos a ver este ejemplo y vamos a hacerlo realidad en nuestro clúster. ¿Listo? Ahora vamos a ver ese autoescalado horizontal, o sea, la cantidad de réplicas que va a crear Kubernetes por nosotros en caso de que sobrepasen los límites asignados. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a utilizar el HPA, ¿cierto? Que es un objeto de Kubernetes que nos permite crear este tipo de configuraciones en nuestro clúster. Entonces, vamos a verlo más, digamos, en acción. Entonces, lo primero que nos dicen acá es que tenemos una imagen con PHP, utilizando 5, Apache, tenemos esta imagen de Docker, ¿cierto? Donde vamos a hacer esta operación matemática. Y este es digamos, el manifiesto que vamos a utilizar. Ese manifiesto lo tengo por acá. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es sencillo, creamos un deployment, ¿cierto? Las especificaciones, las réplicas que va a tener, la información que va a tener en nuestros contenedores. Le vamos a decir que va a utilizar, que nos garantice 200 miliCPU y que el límite va a ser 500. Estamos hablando de 0. De la mitad, con el caso de 1000 CPU. ¿Cierto? El puerto, la imagen que vamos a utilizar, ¿cierto? Y en este caso, a ese deployment le vamos a crear un servicio donde vamos a enlazarnos con, a que nos active el DNS a través del servicio para poder acceder a estos pods que va a tener acá. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar acá, sí, espacio, arriba. Entonces cd HPA. Entonces voy a darle acá, primero vamos a darle kubectl. ¿Qué tal? No tenemos nada más nuestro servicio por defecto que nos pone microcloud 8s. Entonces le voy a dar kubectl fly jefe PHP Apache. Listo. Entonces, ¿qué hizo ahí? Creó kubectl. Ahí nos creó un deployment, ¿cierto? Y nos creó el servicio y este manifiesto que gobierna este pod que está acá, ¿cierto? Que este es el nombre, ya está corriendo. Estos son los puertos que están ejecutando. Entonces, para tener, digamos, un poquito más, nos requiero las réplicas. Y para tener un poquito más claro todo este tema, en los episodios anteriores ya yo expliqué bien al detalle esto, entonces echen unos guiaditas para eso. Entonces, seguimos con el ejemplo. Ya aplicamos esto, ¿cierto? Los resultados. Entonces ahora vamos a crear nuestro autoscaler, que se lo vamos a aplicar al deployment. Entonces, ojo con esta partecita acá. Entonces aquí le estamos diciendo que a nuestro deployment PHP Apache le voy a poner o sea, que el autoscaler se va a ejecutar cuando el porcentaje de CPU esté por el 50%, ojo lo que hablamos ahorita de las recomendaciones. Mínimo va a tener una instancia y máximo va a tener 10 instancias, o sea, 10 réplicas de ese servicio. ¿Listo? Entonces, le damos Enter, aquí ya nos los coloca. Y aquí tenemos ya nuestro autoscaler creado. Venlo acá. Aquí le está dando el node porque en este caso se dan cuenta el servidor de métrica demora un poquito en refrescar eso. Listo. Entonces, muy bien, seguimos. Entonces ya con este comando vamos a obtener los HPA.
Horizontal Pod Author Carrier para que vayan teniendo en cuenta. Vamos a ver. QCTL Gate HBA. Entonces ahí vemos que los target está utilizando desde ese 50% que le especificamos, está utilizando el 0%. ¿Listo? Ahora vamos a estresar a ese servicio, a ese pod como tal. Con este comando, ahí nos abre una consola interactiva que le estamos diciendo que el nombre y que la remueva cuando ya se termine la ejecución, y la imagen que va a utilizar va a ser el Busybox y nos va a abrir un bin SH. Y ahí vamos a ejecutar este comando, que es un ciclo repetitivo que se va a ejecutar infinitamente, donde lo que va a hacer es hacer una petición GET a nuestro servicio que ya indicamos que se llama PHP Apache. ¿Listo? Le damos acá Enter. Ahí empezó a ejecutar. Listo. Ahí está ejecutando la petición. Entonces vamos a abrir una pestaña por acá. Sí, entonces aquí tenemos ya servicio corriendo. Vamos a esperar un poquito. Entonces nos dice por acá, bueno, probemos, veamos si esto es cierto. Entonces vamos a darle QCTL. Ok. HBA. Y veanlo. Ahí está, hasta ahora mismo en 164. Tiene 4 réplicas. Máximo, Vamos a darle Q. ¿Sí? puedes intentar ponerle en -w al final para ver si interactivamente lo toma. Ya voy. Watch. Sí, ahí lo tomo. Pero quería mostrarle los pods. Q, CTL. Pods. W. O sea, aquí ya estamos viendo que en este punto de la aplicación, miren lo que está haciendo. Está creando los contenedores. Está, digamos, levantando las réplicas que él necesita para poder cumplir con la cantidad de peticiones que nos está pidiendo. Entonces, este es el típico ejemplo del escalado horizontal. Ya vimos lo que es el escalado vertical. Ya sabemos, entonces, en conclusión, para nosotros tenerlo un poquito más claro y hacer un barniz general, entonces tenemos el escalado vertical y horizontal. El escalado vertical es a través de los recursos, lo controlamos con los limits y con los requests, especificándolo en nuestra etiqueta resources de los contenedores de nuestro pods, ¿cierto? Y tenemos el escalado horizontal, que es a través de los HPA, que son los Horizontal Pod Author Scaler, que nos va a permitir indicarle a partir de cuánto porcentaje de uso de CPU memoria, o vamos a empezar a generar réplicas de nuestra aplicación. Entonces, aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De pronto ahora mismo no ha visto la necesidad de levantar otra réplica. Eso es otro monitoreo y otra operación que Kubernetes hace por nosotros. Él le dice, no, se pasó de los límites, voy enseguida a levantar a las 10 instancias. No, él va levantando a medida que va necesitando. Entonces, eso es una parte de optimización de recursos que nos ofrece. Bueno, comunidad, yo creo que estamos en el tiempo, creo que me dio el tiempo exacto. Estoy muy feliz aquí de haber compartido esta parte de conocimiento con ustedes. Los invito a que, digamos, compartan nuestras redes sociales para que más y más personas que quieran aprender esta tecnología se unan a nosotros y armar una comunidad donde podamos compartir, sobre todo latina, de habla hispana, que es muy escasa, donde podamos compartir este tipo de conocimiento y podamos quitarnos ese tabú o esa estigma que de pronto dicen, no, Kubernetes eso es algo complejo, ya eso es algo muy avanzado, ¿no? Son herramientas que
ya personas pensaron en ellas y son herramientas que lo que vienen es a facilitarnos a nosotros la vida como desarrolladores, como DevOps, como personas que estamos en el mundo de la tecnología y nos aportan de verdad que mucho. Sí tiene una curva de aprendizaje, tenemos que pues, poner parte de nuestro, digamos, parte de nosotros para aprenderlo, pero cuando ya se adquiere el conocimiento es muy gratificante nosotros poderlo utilizar para favor de nosotros. Entonces los invito a compartir, a suscribirse en el canal, a activar la campanita para que vean los nuevos videos que vayamos subiendo. Y pues nada, nos vemos en Esto, Máximo. Si que alguien más tenga preguntas. Sí, tenemos una preguntita en el chat. Nos pregunta Luis que si se puede configurar cuántas veces quiero que Kubernetes intente levantar el pod. Sí. No estoy seguro. No sé si Ángel lo sí. puedes apoyar o alguno de los presentes. Sí, pues sí se puede. De hecho, es bien similar a lo que se hacen en los jobs. Los jobs en Kubernetes que tienen el backup limit. Es una propiedad que se usa para eso. No obstante eso, también tengan en cuenta, Kubernetes es tan extenso y es tan extensible, la palabra correcta, que si hay algo que uno no ve en el scheduler, que es el que se encarga de eso, si hay algo que no tiene, uno puede crear su propio scheduler. O sea, tú puedes diseñar tu propio scheduler y lo instalas en Kubernetes y funciona de la misma manera. Pero sí se puede hacer. La propiedad específica no la tengo ahora mismo porque no la tengo en mi mente, pero sí se puede hacer. Tú puedes definir cuántas veces quieres que sea el retry del pod para levantarlo. Sí, hay una documentación. Bueno, ya Fabio se encargó. Aquí hay una pregunta de José que si se puede ver las sesiones. Y todas las sesiones que estamos haciendo se graban y están en YouTube. Automáticamente en cuanto se acabe esta llamada queda grabada también. Entonces, pues, si quieren revisitar algo así, pues, de una. Y antes de terminar ya la palabra Máximo, quería Máximo hacer como una especie de conexión con la pregunta que había hecho Juan Carlos sobre cuáles son las mejores prácticas. Ahora que mostraste el Horizontal Autoscaler, ahí es donde sería donde mi sugerencia sería ambos. O sea, usa los límites porque siempre tiene que haber algún tipo de vertical. ¿Y por qué explico la parte que siempre debe haber algún tipo de escalabilidad vertical? Es porque digamos que su aplicación necesitó 2, 3 megabytes, 10 megabytes más de lo que realmente necesita. No tenemos que levantar todo un contenedor para eso. O sea, denle un poquito de espacio para que verticalmente cubra esa necesidad. Pero lo que es el horizontal es cuando te ayuda a cubrir esos espacios donde puede que necesites más. Pero la mejor forma de controlarlo, a mi personal opinión, es usando porque entonces pues solamente van a generarse la cantidad de pods que tú realmente necesitas sin afectar un pod al otro. Porque también tengamos en cuenta, que era lo que actualmente se hacía, digamos que teníamos una aplicación PHP y la dejamos corriendo en un servidor y ella consumía memoria, todo lo que quisiera. Sigue siendo un solo punto de fallo. Cuando usamos este tipo de horizontal, Kubernetes automáticamente en el servicio ya está creando como su propio mini load balancer, que te permite entonces que si un pod murió por alguna razón u otra, tu aplicación no muere. Entonces, por eso es que es tan importante es combinar ambos. Uno para cubrir los casos menores donde a lo mejor no hace falta todo un contenedor, y para asegurarte de que haya lo que se llama high availability. Me ayuden ahí, Máximo, por favor, Sí. con la traducción, pero es para esa parte, para cuando tienes que tener mayor disponibilidad. Alta disponibilidad, esa es la palabra correcta, gracias. Cuando quieres tener alta disponibilidad, ese sería el caso donde yo usaría de una el HPE. Exacto. Como les decía en la presentación, es importante a nivel como de desarrollo, digamos en su casa para los desarrolladores, saber cuánto consume nuestra aplicación. Y en mi caso, cuando yo hago un servicio en Golang, hay formas en los tests de saber el consumo, el rendimiento, el consumo de CPU, de RAM. Cuando pues, obviamente ejecutamos nuestros tests, creamos nuestros tests para hacer test de cobertura, test unitarios, test de integración. También hacemos esos test de consumo de recursos
Acá en Cuenvi tenemos todas esas políticas, entonces nosotros nos damos cuenta cuánto consume y con eso ya podemos, en momentos que vamos a configurar esos clusters, ya nosotros tenemos una dimensión, no 100%, pero por lo menos 95% de cuánto va a consumir el clúster y la parte y lo que le vamos a dar de escalabilidad tanto vertical para poder generar también escalabilidad horizontal. Listo, no sé si alguien más tenga algo más que aportar o alguna duda o quieran de pronto. También los invitamos a que, como todas las veces, invitamos a que, pues si se animan a dar una charla también, bienvenidos. Nos dicen, se ponen en contacto con nosotros, acá nos dicen el tema y si necesitan hasta un apoyo para preparar la charla, pues también no hay ningún problema. Sí, hablando de eso, creo que ya alguien nos contactó en Meetup. Si quieren dar una charla, contacten a César, que es uno de los coorganizadores y él es el que ayuda a agendar eso. Por favor, contáctelo y pues de una. Y pues también invitamos, si tienen otros Meetups o algo así y queremos hacer eventos en conjunto, de una. Estamos abiertos a todo ese tipo de trabajo en colaboración. Como había dicho Máximo, la idea es llevar Kubernetes al idioma español prácticamente y que tengamos las mismas documentaciones, si es posible, y toda la información que también existe en inglés y otros idiomas. Esa es la idea acá. Ok. ¿Quién es el siguiente? El siguiente, si no me equivoco, el episodio 11 es Santiago. Por acá. Santiago nos va a estar, bueno, no sé qué tema nos va a hablar Santi la otra semana. Vamos a A estar la misma dando hora por el mismo canal. ¿Cómo? Una introducción, sí, dale Santi. Una introducción a Jenkins X para Continuous Integration en Kubernetes. Bueno, ya. Otro tema bastante interesante, va a estar muy buena la charla, entonces ya saben, comunidad, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal, en la misma sintonía. Cuídense mucho, estamos en contacto. Bye. A todos, que estén bien. Bye. Chao, nos vemos.